pues se ve precisamente con eso, ¿no? Una corriente o una serie de antropólogos que vienen a México y que pues muchas veces se les etiqueta como que vienen de la CIA, ¿no? Entonces, en términos muy generalizados, a lo que voy es que hay un rechazo a todo lo que sea Estados Unidos, y esto fue generando que esta corriente de alguna manera se fuera dejando de lado. Sin embargo, es una corriente muy rica, y yo creo que los que vienen de psicología, los que vienen de filosofía, de trabajo social, van a encontrar en ella una corriente muy importante, en el sentido de que muchos de los antropólogos de esta corriente se valen de diferentes disciplinas, entre ellos la psicología, para tratar de entender lo que es ese otro con el que se están encontrando, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a ser el viernes, vuelvo a repetir, va a ser algo muy general. Mañana lo vamos a ocupar con hacer un recorrido por las corrientes antropológicas, y hoy vamos a hacer este recorrido por lo que es la historia, que nos va a ir llevando a cómo cada época va produciendo algo que se va transmitiendo, que va generando, hasta llegar a lo que vendrá siendo la última etapa, que da origen a una de las primeras corrientes en antropología, que es el evolucionismo. ¿Sí? Entonces nada más nos vamos a quedar ahí con estos planteamientos, y para que ustedes vean los cambios que se dan por épocas, no solamente en función de qué se percibe, sino quiénes son los que viajan y cuál es la intencionalidad de los que viajan, y por otro lado, cómo se va facilitando lo que es el desplazamiento de gentes de un lugar a otro. Y lo más importante es este encuentro y lo que provoca con gentes que son completamente distintas. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les interese, levanten la mano, podemos responderlo, porque lo importante aquí es un poco estar generando una especie de diálogo entre ustedes y yo, y con el PowerPoint, para ir viendo cómo va pues surgiendo esto que es la producción del conocimiento, y lo que es importante, la antropología. Bueno, el viaje y antropología. ¿Qué vamos a hacer? Viaje y antropología están íntimamente relacionados. No podemos entender la antropología sin pensar que hubo alguien, que hubo gente que de repente se encontró con otro, con esa alteridad, que le generó una serie de preguntas, una serie de dudas. Si nosotros pensamos en la conquista de México, imagínense qué pensaron los españoles cuando se encontraron a estas culturas y que no entendían pues nada de lo que estaban haciendo. ¿Cuál sería la impresión? Si ustedes en este momento fueran esos conquistadores y llegaran a América, ¿cuál sería su impresión? ¿Sí? Yo les preguntaba, ¿qué árboles hay en Seúl? Imagínense ver una vegetación que es diferente a lo que había en Europa, una serie de animales con los que no estaban familiarizados, que ni siquiera tenían idea de que existían. A ver, ¿con qué animal se encontraban los españoles que no existía en España? Los perros. ¿Con los perros? Animales. Ajá. Solo. Con el sol. Guajolot. Guajolot. ¿Cuál otro? Jaguar. Jaguar. ¿Cuál otro? Todos los animales del trópico. Todos los animales del trópico. A ver, un animal del trópico. El tucán. ¿Cuál? El tucán. ¿Quién está hablando? Perdón. El tucán. Ajá. Perdón, la luz está muy fea. El tucán. Ajá. O el mismo quetzal, ¿no? Que estaba Quetzal. Hay otras que no son muy importantes. El tapir. El tapir. El armadillo. ¿Cuál otro? Pavo real. Ajá. Entonces, imagínense lo que pensaron cuando se encontraban, no solamente con hombres distintos, sino con un paisaje completamente distinto, con animales, con plantas, con lo que vendría siempre magueyes, nopales. Magueyes, nopales, ¿sí? Se encontraron con algo que era completamente diferente. Entonces es esta diferencia en un momento dado lo que va a provocar que se empiece a registrar un conocimiento. Pero ¿qué es lo que provoca cuando ustedes se encuentran con alguien que no conocían? Expectación. ¿Qué? Expectación, curiosidad, interés. Yo primeramente te casas perplejo, más ¿de dónde llegué? Ajá, asombro. Miedo. Es esta capacidad, puede ser miedo. Cuando llegamos oscuras en algún lugar que no conocemos, pues obviamente que nos provoca miedo. Sobre todo en la actualidad, pues si pensamos ir al norte o al mismo Acapulco, pues si pasa algún plantón, alguna cosa, pues ya nos genera miedo porque no sabemos qué puede pasar ahí, ¿no? Tenemos cierto conocimiento de que son zonas peligrosas. Entonces, esta capacidad de asombro
es lo que acompaña a la antropología desde su inicio. Y es lo que debería de acompañar al antropólogo durante toda su trayectoria. En el momento en que un antropólogo pierde la capacidad de asombrarse de lo que va descubriendo su salud, en ese momento realmente podemos considerar que el perder esta capacidad de asombro nos lleva a perder el interés por hacer lo que es la antropología, ¿no? Por registrar eso que es ajeno. Y ese asombro viene no solamente cuando nos encontramos algo tan diferente, sino esta capacidad de asombro está incluso, si pensamos hacer una antropología urbana, debe de haber algo que nos interesa, que nos asombra en el sentido de ser distinto cuando hacemos una investigación, porque el asombro nos genera preguntas, y porque esas preguntas nos llevan a plantear hipótesis, y porque esas hipótesis nos llevan a, que suponemos que puede ser una respuesta a lo que estamos viendo, a generar toda una investigación. Entonces el viaje está acompañado de la capacidad de asombro, de hacernos preguntas. ¿Por qué la diferencia es la primera pregunta? ¿Por qué esta gente en un momento dado que encontramos come esto? ¿Por qué la gente actúa de esta manera? ¿Por qué se levanta a tales horas? ¿Por qué es la mujer la que trabaja, por decir algo, ¿no? Y el hombre se remite a hacer otras cosas, etcétera? Entonces son estas preguntas, esta capacidad de asombrarnos ante algo que estamos viendo, lo que va generando precisamente esta producción del conocimiento. Entonces el viaje y la antropología están obviamente interrelacionados. Pero esta relación de viaje y antropología va cambiando en el devenir del tiempo, como lo vamos a ver ahorita a lo largo de lo que es la presentación. El viaje también es una forma de conocer esto que es la tradición científica, ¿sí? ¿En qué momento el viaje se conforma como el instrumento que permite precisamente la adquisición de conocimiento y cuánto el viaje nada más es con otro tipo de finalidades, como lo vamos a ver también? El viaje, pues, es una forma de proporcionar estos elementos significativos que nos permiten evaluar y tener perspectivas para la producción de conocimientos antropológicos, ¿sí? Obviamente el trabajo de Esteban Krops, cuando ustedes lo lean, él se remite a basarse en un autor, Ernest Bloch, para ver precisamente la importancia que cobra lo que vendría siendo el viaje y este encuentro con la alteridad. Aquí lo vamos a hacer más histórico, con la finalidad de ver precisamente los puntos que están en el PowerPoint. Y el viaje precisamente es una manera de partir para ubicar en qué momento surgen las corrientes antropológicas y ver el contexto en el que surgen, cómo se hace, cuál fue su importancia y hasta qué punto hubo una relación directa con lo que se estaba estudiando, o bien lo que se hizo fue nutrirse de todas estas crónicas, de todos estos documentos que otros viajeros dejaban, para empezar a armar toda una serie de planteamientos respecto a lo que era en un primer momento la idea de evolución de las sociedades. Bueno, entonces con estas ideas, pues, de lo que es la intención del PowerPoint, empezamos con el siglo de la luz, donde lo que podemos ver es cómo los cambios que se van viendo a través de los viajes van a cambiar precisamente la idea de lo que es el mundo, ¿no? Y esto es, pues acuérdense cuáles eran esas ideas que se tenían respecto a cómo era el mundo era cuadrado, y cómo el viaje precisamente lo que va a permitir es encontrarnos pues con una idea distinta de lo que es el mundo. Y bueno, tenemos una serie de autores importantes, que no vamos a profundizar más en ellos. Me imagino que todos se acuerdan de sus clases de historia en las diferentes etapas en las que han estudiado, que podemos conocer incluso a través de la fotografía, crearnos una imagen de quién era Cristóbal Colón. No sé qué tanto tenemos una imagen de quién era Vasco de Gama. ¿Alguno tiene una idea de quién era Vasco de Gama físicamente? ¿No, verdad? Ni yo tampoco. No tengo muy presente, ¿no? Vamos a ver, voy a tratar de mostrarles también imágenes de los autores que vamos viendo. Es importante, ¿no? Tenemos una idea de quiénes son los autores. Bueno, ¿qué hizo Cristóbal Colón? A ver, ¿qué fue lo importante de Cristóbal Colón? Si nos llega la reforma educativa, todo reprobado. En realidad se perdió, ¿no? En realidad se perdió. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues llegó a México porque quería encontrar otra ruta para la poder ir a comerciar a la parte
Oriental, pero pues resulta que llegó a América. Y descubre América. ¿Cuál era la finalidad del viaje? ¿Lo acabas de decir? Pues encontraron Una ruta comercial. Entonces ahí podemos darnos cuenta de quiénes eran los viajeros. ¿Sí? Los que estaban buscando nuevas rutas para comerciar precisamente con él. No había este interés por descubrir un continente, ¿no? Una idea de investigación donde vamos a lanzarnos a la mar porque vamos a descubrir América, ¿no? Sino lo que se buscaba era esta ruta que facilitara precisamente el tener acceso a lo que era la producción de lo que eran las Indias, ¿no? Porque había muchos intereses, había muchos comerciantes que estaban acudiendo a la India a extraer precisamente esas riquezas. ¿Qué hizo Vasco da Gama? Fue la primera circunnavegación en todo lo que es el mundo, ¿no? Entonces ubíquense en las épocas, en los años en que estamos hablando, en el siglo XVI, y bueno, siglo XV, siglo XVI, y esto cambia la idea del mundo, ¿sí? Estos viajes, de alguna manera se produjo el conocimiento de cómo era el mundo, ¿sí? De qué era lo que había pasado en el momento en que se dio este tipo de viaje alrededor de lo que fue o lo que se pensaba que era el mundo. Cuando se dieron cuenta de cómo se había hecho el viaje, lo que se había descubierto, entonces se transformó la idea de lo que era el mundo. Se vio que la Tierra tenía forma de globo, y lo más importante que nos interesa también para lo de la antropología es el que se encontraron lo que consideraron una nueva rama de la familia humana, donde se encontraron hombres que eran distintos. Imagínense cómo eran también estos imaginarios que se despliegan primero cuando encontraron las Indias. ¿Sí? Las Indias era obviamente un continente muy diferente a Europa, ¿sí? Pensamos en España, como era España, y lo podemos recrear a través de lo que son las películas, ¿no? Que tenemos una buena producción cinematográfica que nos hace referencia a cómo era España en ese momento. Entonces imagínense lo que fue el impacto cuando descubrieron las Indias. Ahora imagínense el impacto cuando descubren algo que pensaron que eran las Indias y que resulta ser que no eran, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese impacto en un momento dado que se genera? Pues ha de haber sido impresionante, ¿no? Si ustedes en un momento dado, cuando van a un lugar distinto dentro del mismo México, se pueden asombrar con lo que encuentran. No sé si alguien ha ido, por ejemplo, a la selva Lacandona, si alguien ha llegado al desierto de lo que es Chihuahua, Sonora. Son tan solo el paisaje, es impactante, ¿no? Encontrar estas diferencias de paisaje impacta. Si uno va simple y sencillamente aquí en lo que viene siendo la ciudad, a la zona chilampera, a lo que es Xochimilco, pues ven un paisaje completamente distinto de lo que es la parte de Naucalpan y Tlalnepantla, ¿no? Si ustedes van y ven las construcciones simple y sencillamente ahora en lo que es el Zócalo, y ven Templo Mayor, eso impacta ver ese tipo de construcciones que finalmente pues son ruinas, ¿no? Son vestigios que quedan, pero que puede uno imaginar lo que era en ese momento. Entonces todo esto pues impacta en el sentido de encontrar quiénes son los que hicieron ese tipo de construcciones, cómo lo hicieron, y encontrar que es gente que aunque tenga las mismas características físicas, que también esto hay discusiones interesantes en la época respecto a la forma en que se le veía ese orden. Vamos a ver dentro de un ratito. ¿Cuáles eran los desplazamientos de alguna manera en esta época también? Entonces, si nosotros pensamos muy situándonos en lo que es nuestro propio contexto, pues eran exactamente como lo que podemos imaginar, ¿no? En la actualidad había desplazamientos al campo, la gente que tenía sus animales y los llevaba de un terreno a otro a pastar, la gente que tenía que ir a los lagos a pescar, a los ríos, los que salían a cazar se desplazaban obviamente a otro lugar, los que salían a recolectar, los que asistían en peregrinación hacia algún lugar determinado, y obviamente los comerciantes que llevaban sus productos y que son los que más se desplazan. Cuando hablamos aquí de los mercados, ¿cómo les llaman? Los mercados sobre ruedas, ¿qué hacen los comerciantes? Se desplazan, el mismo término sobre ruedas indica, van de un lugar a otro poniendo sus productos. Hay en los que han salido a provincia, por ejemplo yo trabajo en el sistema de mercados en la Huasteca,
Entonces pues me encuentro en los mercados en Chicontepec, en Huejutla, en Tantoyuca, gente que viene de diferentes partes, que viene del DF, que lleva productos de lo que es la Merced, gente que va de Puebla, que lleva toda una serie de artesanías, incluso me encuentro comerciantes que traen productos de China, ¿no? y me encuentro productos de toda la región. Entonces los comerciantes son tradicionalmente los que más se desplazan, porque el triunfo o el éxito del comercio es llevar productos de una región a otra, ¿sí? Ahí está precisamente el auge del comercio, donde yo voy a llevar productos que en un lugar no hay y que van a ser demandados, ¿sí? Van a tener una gran demanda. Entonces, entre más lejos vaya yo por productos, más éxito voy a tener en mis ventas, porque van a ser productos menos accesibles a determinados lugares. En el México prehispánico, acuérdense de la importancia que tenía el mercado Tlatelolco, ¿no? Como un lugar donde llegaban productos de la costa, llegaban productos de lo que es el norte, de la región maya, entonces su riqueza era esa. Y uno de los actores que jugaban un papel importante, pues eran los comerciantes, ¿sí? Y que eran estos que se desplazaban, y que incluso dentro de lo que es la historia del México prehispánico, se consideraba que incluso en muchos casos eran como una especie de espías, ¿no? Como pasaban por todas, creo que esto los arqueólogos lo saben mejor, no lo pueden explicar de alguna forma, pero una de las hipótesis que se tiene es que los comerciantes, a la vez que llevaban productos, servían como espías para ver cómo estaban organizadas las diferentes sociedades, ¿no? Obviamente siempre son planteamientos hipotéticos, de repente se empiezan a descubrir más cosas que van cambiando lo que se decía, pero por lo menos lo que yo me acuerdo, eso era. Entonces, no sé, a ver los arqueólogos qué opinan de estos planteamientos que se decían en función de la importancia de los comerciantes. No, pues claro, yo creo que es cierto, ¿no? En todas las sociedades creo que ocurre lo mismo, ¿no? Sabemos que las rutas comerciales en Mesoamérica en el pasado eran tan grandes desde Honduras hasta el centro de México. Inclusive hay registros de eso, ¿no? De gente del centro de México, como los teotihuacanos, en Tikal, en animales, ¿no? Me parece que sí, es muy plausible que eso pueda pasar. Que los comerciantes eran los que más se desplazaban. ¿Sí? Tenemos incluso las rutas, ¿no? Las rutas de Mesoamérica, la ruta de Jade, la ruta de la Sillana, la ruta del, ¿cuál es otra de las rutas importantes de cacao? De lo que es la turquesa. A nivel mundial tenemos la ruta de la seda, ¿no? La ruta de la sal. La ruta de la sal también es otra de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque son productos que no hay en todas partes, entonces hay que estarlos llevando, y esto genera obviamente que la gente que se dedica a ello sea la que tiene que enfrentarse, conocer otras costumbres, conocer otras lenguas, conocer otras formas de tener de medir o de hacerse de esos productos y fomentar estos intercambios. Entonces los comerciantes han sido uno de los grupos más importantes en toda la historia de lo que es la humanidad, por llevar precisamente sus productos y estar en contacto con tradiciones distintas. Sí. Le quería decir una anécdota. Una familia a la que yo visitaba ahí en el Valle del Mezquital, yo pensé eso sobre el comerciante que habla lenguas. Yo estaba estudiando el desplazamiento de la lengua y resulta que su papá era comerciante de los que llevaban y traían barro, cazuelas, y se las llevaban al lomo. Y yo decía, y su papá hablaba más lenguas, y decía, no, él solamente hablaba otomí, pero sí iba solamente a los pueblos de habla otomí. Y luego, ¿y hasta dónde llegaba? ¿No? Pensando yo en qué variantes podía haber entendido en la lengua. Y me dice, se iba hasta Veracruz. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo de ahí iba recorriendo, se supone, variantes diferentes. Y llegaba, y de ahí traía productos de aquel lado para venderlos en su lugar. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque el señor era prácticamente monolingüe. Ellas aprendieron el español, primero porque salieron a trabajar a la ciudad, pero porque su mamá fue la primera que empezó a hablar español, pero su papá no, siendo comerciante. Es muy interesante de cómo se efectúan las relaciones comerciales siguiendo determinado tipo de estrategias, ¿no? Entonces se podía comunicar a los lugares a los que iba, este desplazamiento se efectuaba
la lengua que él conocía, ¿no? Y con lo que podía entender. Cuando uno va a un mercado, a veces, por ejemplo, me pasó en la Huasteca, la gente que habla sobre todo náhuatl, coteño, si ustedes van a un mercado fuera de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, a lo que es la Huasteca, bueno, la Huasteca es riquísima en mercados, se encuentran una estratificación muy interesante en los mercados, ¿no? Los típicos puestos donde están las mesas puestas, pero hay mucha gente que vende sobre el suelo, ¿sí? Si hago una generalización, generalmente los que venden en el suelo es la población indígena, los que venden en lo que son las mesas es población mestiza, ¿sí? Entonces los mestizos venden toda una serie de productos, verduras que normalmente no son del lugar, pueden vender abarrotes, pueden vender todo lo de jacería, pueden vender ropa de diferentes tipos, etc. Mientras que normalmente los indígenas venden más las producciones que van directamente de su solar, de su huerta, de su milpa, etc. Esto no quiere decir que sean productos directos de su parcela, ¿no? Porque algo que también nos encontramos cuando hicimos el proyecto es que incluso esos indígenas que están vendiendo eso son intermediarios, ¿no? Que le compran a las camionetas que se ponen en las orillas y ellos ponen sus productos en el piso. Entonces, bueno, esto es para hablar de cómo es esto. Bueno, ¿qué pasa cuando uno llega con uno de los indígenas que están en el piso, que saben lo que es indígena y que normalmente son monolingües? Entonces nosotros llegábamos y con la idea de la existencia del intermediarismo, pues una de nuestras preguntas básicas era ¿de dónde viene el producto? No queríamos ver si era el producto de la huerta, de su parcela, o si era un producto comprado a estas camionetas que se instalan alrededor del mercado. Entonces la pregunta era, ¿de dónde vienen los jitomates? La respuesta, a 3 pesos. Otra vez la pregunta sí, pero ¿de dónde viene? 3 pesos. Entonces, hay ciertas estrategias que se utilizan donde, claro, lo que uno llega a preguntar, lógicamente, si no es investigador, si no es un antropólogo ahí, es ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Entonces, la respuesta lógica es 3 pesos, ¿sí? Que eso es lo que le interesa al que va a hacer uso de este producto. Entonces, independientemente de que no se hable el español, sí se maneja lo que vendría siendo un lenguaje apropiado al comercio que se va a realizar. Sí, de hecho conozco una comerciante friki aquí en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, que ella no habla nada de español, ¿no? Sigue hablando solo friki porque aquí vive en una comunidad friki y ella solamente sabe cuánto valen las cosas y cuánto es el dinero que tiene que recibir y dar. Entonces son prácticas funcionales del lenguaje. Pero en este caso a mí me interesaba saber hasta dónde llegaba el señor, porque se llegaba a comunicar bien en la lengua. Entonces eso me interesó mucho. ¿Sí? Muy bien, bueno. Entonces seguimos. ¿Alguien más? Bueno, entonces estas son algunas imágenes sacadas del Google, bastante malas algunas. Pero bueno, lo que nos interesa precisamente es ver lo que estaba anotado en la anterior exposición, de quiénes son los que se mueven, estos desplazamientos en el desierto, los comerciantes, los que acuden a los ríos, que se desplazan de un lugar a otro, los que van a pastar, se desplazan de su población hacia lo que son los alrededores, y que además existía una idea muy extendida en el sentido de no alejarse mucho de donde eran determinados lugares por miedo, por el temor a lo que hubiera después de rebasar ciertos límites. Entonces el miedo acompañaba mucho la limitación por irse más allá de lo que eran determinados límites. Tenemos esta vida cotidiana en los mercados, ¿no? Yo vuelvo a repetir, pues encontramos que obviamente todos los productos proceden de diferentes lugares, de diferentes contextos. Con este miedo, pues obviamente lo que vemos es que los límites del mundo se ven estrechos, ¿no? Entonces el desplazamiento es muy cercano. ¿Sí? Respecto a lo del miedo, a lo mejor un poco para como el descargo de esta época, pues era una época donde no había penicilina, ni GPS, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces viajaba tenía otra dimensión, ¿no? Que ahora tomar el avión, o tomar el tren, o tomar el autobús. Sí, los imaginarios eran en el sentido de que hay atrás de esa colina, pues pueden ser seres
monstruosos, ¿no? Pueden haber grupos bárbaros que nos puedan atacar, entonces hay ese miedo a extenderse más. Se ve el mundo conocido, pero se desconoce lo que hay más allá, y todo lo que predomina es esto que se menciona, la incertidumbre, ¿no? Si me alejo más, ¿hasta dónde voy a ir? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Mucha gente que se va, que ya no regresa, pues el miedo de saber de pensar que le pasó algo, en el sentido de que se encontró con un monstruo, se encontró con algo, con un paisaje que lo mató, etcétera, ¿no? Entonces hay esa incertidumbre que predomina mucho todavía en algunos lugares, cuando la gente es de provincia y que quiere emigrar, hay ese miedo a lo que se va a encontrar en lo que es desconocido, en lo que son las ciudades, ¿sí? Entonces la incertidumbre obviamente limita mucho de lo que es el desplazamiento. El viaje, ¿para quién es parte integrante de la vida, ¿no? Obviamente la población del común en esa época pues es muy poco lo que se puede desplazar, pero hay otros para los cuales el viaje es parte de su vida, es parte integrante de lo que es sus actividades. Por ejemplo, los príncipes y determinados gobernantes. ¿Por qué es parte importante de príncipes y determinados gobernantes? Para hacer alianzas. ¿Por qué? Para hacer alianzas. Para hacer alianzas, conocer sus territorios y poner tributos. ¿Qué más? Por diplomacia. Diplomacia. Por expansión de imperios. Expansión de imperios. Entonces, el viaje se convierte en algo que es cotidiano para príncipes y determinados gobernantes. Para los comerciantes, ya lo dijimos, ¿sí? El comerciante pues depende de su producto. Los aprendices de oficios también es parte importante de lo que es su actividad. Los pastores, los mensajeros al servicio del poder político y militar, y también los misioneros y predicadores, ¿no? Porque tienen que extender su fe, tienen que buscar territorios que se considera salones paganos, que se consideran poseídos por el demonio, para precisamente predicar la fe. Acuérdense que la conquista. Bueno, yo creo que faltaría mencionar las migraciones forzadas, ¿no? Como la diáspora mexicana o la misma migración a Estados Unidos. Sí, ahorita estamos en el siglo XVI, entonces ya después vienen todas esas migraciones forzadas. Bueno, territorio conquistado, América. Hay un libro que es muy bueno, de Sergei Kushinsky, son varias obras, donde tenemos la invención del imaginario, ¿no? La creación del imaginario respecto a América. América es un territorio por recorrer, inventar y conocer para el viajero llegado del viejo continente. Esta tarea que correspondió en principio a toda una serie de personajes que llegaron precisamente con el descubrimiento y la conquista, como eran aprendices, estos que viajaban, que vimos en la diapositiva anterior, curanderos, médicos, misioneros y evangelistas, ¿sí? No solamente llegaron los soldados, sino llegaron acompañados de toda una serie de gente que tenía interés ahí por algo en específico para realizar. Entonces la conquista, todos sabemos, fue una conquista militar y espiritual, pero también podríamos decir fue una conquista comercial, ¿no? Una conquista económica, porque realmente todos los productos de la América se empezaron a comercializar, se empezaron a llevar al viejo mundo y viceversa, ¿no? Productos del viejo mundo se empezaron a traer a América. Si hacemos un listado de qué se llevó y qué se trajo, que nos sorprenderíamos de realmente la importancia que tuvo pues el descubrimiento de estas tierras. Sí, lo que usted dice es bien importante. Yo solía oír mucho a Margarita Velasco cuando nos decía que igual lo primero que debió de haber traído Hernán Cortés cuando llegó acá a América debe haber sido semillas de caña, ¿no? Para sembrar, porque ese era su idea, ¿no? Sí. Era el comercio. El comercio. Y sí, al respecto de los imaginarios, sí creo que fue más bien un encuentro de imaginarios, porque hubo un choque de imaginarios, porque pues, tanto había un imaginario aquí, había algún imaginario, como hubo un imaginario que nos encontraron, igual como veían estas tierras como un lugar virgen, ¿no? Un lugar así idílico, ¿no? Como el Edén, ¿no? que se había perdido allá en Europa, tanto así que llegaron los primeros ahora sí que
eclesiásticos o misioneros que llegaron fueron 12 misioneros, ¿sí? Como los 12 apóstoles. Todo esto nos reflejaba el imaginario que había en todo eso. Sí, hay una disputa muy interesante, la que se conoce como la disputa de Valladolid. Está en YouTube si quieren bajarla, es una película basada en la controversia de Valladolid, donde discuten Ginés Sepúlveda y don Bartolomé de las Casas respecto a si el indio tiene alma o no tiene alma, si es un ser de la misma naturaleza que los españoles son. Entonces ahí toda la discusión se va en el sentido de que en ese momento los indios son esclavos, son tratados como animales. Entonces, Bartolomé